Saludos, estimados participantes. Vamos a dar inicio a esta unidad número 2, en la cual estaremos abordando la integración de funciones trigonométricas. La integración de funciones trigonométricas consiste en apoyarnos en todas aquellas identidades trigonométricas que ya están demostradas, que están sustentadas y que nos van a permitir a nosotros transformar la integral inicial en varias integrales sustitutas que van a tener pues una solución mucho más sencilla que la inicial. Recordemos que el objetivo de la mayoría de estos métodos de integración es facilitar la resolución de una integral compleja en varias o en otra integral mucho más sencilla. Es decir, que al nosotros resolver este tipo de problemas, a lo mejor tengamos que aplicar un método como sustitución o cambio de variable, o por qué no, un método ya directo, es decir, un método tabular. Entonces veamos el ejemplo que se nos plantea aquí, que es la integral del coseno cuadrado de x. Es una integral que al nosotros verificar en las tablas que ustedes tienen allí como material de apoyo, pues no aparece como integral inmediata. Yo tengo aquí la ley del coseno, la ley de tangentes, producto a suma, suma a producto, las identidades de ángulo doble, identidades pitagóricas, las identidades del ángulo triple, la diferencia de cuadrados a un producto, la composición de funciones, cuáles son las identidades de un ángulo medio, la reducción de exponentes, sumas y diferencias de inversas, entre otras identidades como por ejemplo la parte del teorema de Pitágoras, el cálculo, ¿sí? Tanto de la parte de derivada como de integral de esas funciones trigonométricas y algunos valores especiales, vamos a decir elementales de esas mismas funciones trigonométricas. Entonces básicamente pues el coseno cuadrado de x no tiene una solución inmediata dentro de la integración. Es por ello que nosotros debemos buscar una transformación o una identidad trigonométrica que nos apoye, ¿verdad?, en la solución de la integral. Entonces esta identidad trigonométrica la vamos a encontrar efectivamente en esta tabla. Si nosotros nos vamos a la tabla, vamos a encontrar que el coseno cuadrado de x, por ejemplo, tiene una connotación especial. Fíjense que hay una primera identidad que le conocemos como identidad pitagórica. Nos dice que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Si yo despejo de esta identidad trigonométrica el coseno cuadrado de x, la puedo llegar a utilizar. Porque podemos decir entonces que el coseno cuadrado de x, ¿verdad?, va a ser igual a 1 menos, en este caso, el seno cuadrado de x. ¿Ok? Entonces, desde esta percepción, yo diría, bueno, fíjense que aquí esto se convertiría en dos integrales, porque tengo una primera integral, que es la integral que me dice, ok, la integral de 1, pero también debo restar una segunda integral que sería la del seno cuadrado de x. Es decir, por aquí hay una posible solución. ¿Ok? Esta es una posible identidad trigonométrica, conocida como identidad de Pitágoras o identidad pitagórica. Vamos a encontrar alguna otra posible solución. Fíjense aquí, tenemos seno del ángulo medio, seno cuadrado de x, seno al cubo, tengo coseno cuadrado de x. Aquí hay otra identidad trigonométrica. Esta otra identidad trigonométrica me dice que en este sentido el coseno cuadrado de x viene dado por una relación que es 1, ¿verdad? Entonces, más el coseno de 2x, todo eso entre 2. ¿Ok? 1 más el coseno de 2x entre 2. ¿Bien? Entonces, yo tengo dos posibilidades. O transformo el coseno cuadrado de x como 1 menos seno cuadrado de x, o lo transformo como 1 más coseno de 2x entre 2. Básicamente, yo debo buscar una expresión mucho más sencilla al resolver la integral. En este caso, nos conviene utilizar esta segunda identidad, porque tengo la unidad, pero tengo el coseno de 2x, que es una integral inmediata. Viene dada por la integral del coseno de kx. K, un valor cualquiera, un escalar, un número cualquiera, que esté multiplicando a la x. Entonces, en ese caso, ya tendríamos una integración inmediata. Por lo tanto, la solución, entonces, de la integral viene dada como que, muy bien, la integral del coseno cuadrado de x se va a transformar en 1
más coseno de 2x entre 2 de x. ¿Okay? ¿Qué hacemos ahora? Bueno, por propiedades de integración, yo puedo separar esto en dos integrales. Entonces me va a quedar una primera integral, ¿verdad? Que viene dada por un medio de x. Más una segunda integral que vendría dada por el coseno de 2x medios. ¿Ok? Y por supuesto, diferencial de x. Entonces, aquí tengo ya esa integral dividida en dos integrales mucho más sencillas, porque nos dimos cuenta que esta de x, esta integral de un medio de x, pues es una integral también inmediata, y el coseno de 2x también es una integral inmediata. Seguimos simplificando y simplemente nos va a quedar un medio, ¿verdad? Que es una constante, lo podemos extraer de nuestra integral, un medio de la integral de dx más, volvemos a extraer un medio, es otra constante, y quedaría entonces la integral del coseno de 2x diferencial de x. ¿Bien? ¿A qué vamos a llegar? Bueno, vendríamos un medio, la integral de dx es x, o sea que básicamente esto quedaría como x medios, más un medio, pero coseno de 2x, entonces nos vamos a ir, ¿verdad?, a las tablas, y allí en las tablas nosotros vamos a encontrar esa integral inmediata que dice que el coseno de kx de x, un coseno de kx de x, es igual a 1 sobre k del seno de kx más una constante de integración, ¿ok? Esa es una integral inmediata, está en las tablas, y si no, agréguenla, ¿verdad? Y toman nota allí. Entonces, básicamente nos quedaría como un medio por 1 sobre k. En este caso la k también es 2, o sea que sería un medio nuevamente. ¿Okay? Entonces, un medio por, ¿verdad? Un medio multiplicado todo por el seno de kx, que sería 2x, y eso más una constante de integración. ¿Okay? Es decir, entonces, que el resultado final de la integral nos va a quedar como x medios más seno de 2x sobre 4 más c. Y ahí tenemos entonces la solución de esa integral. Fíjense entonces también que nos apoyamos de qué. Primero, identidades trigonométricas, pitagóricas, elementales, y también del método de integración tabular o el método de integrales directas. ¿Ok? Ahora encontramos una segunda integral que nos dice que integral del coseno al cubo de x. ¿Ok? Generalmente estas integrales, que son trigonométricas, pero con potencias al cubo, a la 4, debemos buscar la manera de separarlas en propiedades de potenciación. Es decir, esta integral, lo primero que nosotros debemos hacer es reescribirla, ¿verdad?, como el coseno de x que multiplica al coseno cuadrado de x. ¿Sí? Y entonces de esa manera no estaríamos alterando la integral, pero sí la estaríamos reescribiendo de una manera mucho más sencilla para empezar a apoyarnos en esas mismas identidades trigonométricas que utilizamos en el ejercicio anterior. ¿Bien? Ya esto lo tenemos en función del coseno de x. Ahora, ¿qué tenemos que editar? Este coseno cuadrado de x. Este coseno cuadrado de x nos dimos cuenta que tiene una identidad trigonométrica pitagórica, ¿verdad?, que en algunos casos la vamos a encontrar ya despejada y en otros pues debemos hacer ese despeje, ¿ok? Esa identidad trigonométrica pitagórica nos decía que el coseno cuadrado de x no es otra cosa, ¿verdad?, que 1 menos el seno al cuadrado de x. Entonces sería coseno cuadrado de x es igual a 1 menos el seno cuadrado de x. Perfecto. Esa es la identidad que vamos a sustituir en este caso. Entonces, integral de coseno de x que multiplica, abrimos paréntesis porque vamos a tener dos términos, el 1 y el seno cuadrado de x. Entonces, coseno de x que multiplica 1 menos el seno cuadrado de x. ¿Ok? Todo diferencial de x. Perfecto. Ahora, ¿qué podemos hacer? Una propiedad distributiva, ¿verdad? Que este coseno de x multiplica a cada uno de esos términos. Entonces, quedaría coseno de x por 1 es coseno de x menos coseno de x que multiplica, ¿verdad?, ¿a quién? Al seno
cuadrado de x, todo eso diferencial de x. Entonces ya tengo dos integrales. Por propiedades de la integración, yo las voy a separar en dos integrales. La primera, el coseno de x, que es una integral inmediata, ¿verdad? Es una integral que ya está en las tablas, entonces allí no hay ningún problema. Pero la segunda integral, ¿verdad? Sería menos la integral del coseno de x por el seno al cuadrado de x. Fíjense aquí que esta segunda integral la deberíamos resolver aplicando algún otro método de integración. Este segundo método de integración viene dado por un cambio de variable, porque son funciones que al derivar o integrar encuentro la otra función. Es decir, si yo derivo el coseno voy a encontrar el seno, y si derivo el seno voy a encontrar el coseno. Sea positivo o negativo, pero voy a encontrar esa otra función trigonométrica. Entonces, esta integral del coseno la dejamos allí porque ya sabemos que es una integral inmediata que vamos a obtener por las tablas. Entonces, para la segunda integral, sí tenemos que colocar aquí cambio de variable para la segunda integral. ¿Okay? Ahora vamos a tomar entonces la decisión. ¿Quién va a hacer ese cambio de variable? Vamos a llamar U. ¿A quién vamos a llamar U? A la que sea mucho más compleja. Vamos a llamar U al seno de X. Porque al yo derivar el seno de X, si buscamos nuevamente en las tablas donde están esas derivadas, ¿verdad? E integrales, nos dice, si yo derivo el seno de x, consigo al coseno de x. Entonces, la derivada sería coseno de x por un diferencial de x. Fíjense que encuentro coseno de x, lo tengo aquí, y esto que es u, pues me va a quedar como u al cuadrado. Es decir, que entonces, esto se me va a convertir de la siguiente manera. La primera es la integral del coseno de x por dx, allá la tenemos, ¿verdad? Menos la siguiente integral quedaría entonces u al cuadrado, ¿verdad? Porque es seno cuadrado, y este de x por coseno de x, pues es de u. Y fíjense que ya que se convierte en una integral inmediata también, porque lo que aplicaríamos es simplemente la integración de una función con un exponente, una función exponencial. Entonces ya podemos resolver. Integral del coseno de x, nos vamos nuevamente a la tabla y decimos, el coseno de x como integral es el seno de x más una constante. Entonces esto sería el seno de x menos, y al nosotros integrar u al cuadrado, pues va a aparecer entonces aquí u al cubo entre 3 más una constante de integración. ¿Qué hacemos ahora? Regresamos ese cambio de variable y nos quedaría seno de x menos, ¿verdad? U al cubo, pero u ¿quién era? U era el seno de x, entonces tiene que quedar, en este caso, el seno de x al cubo sobre 3 más una constante de integración. Entonces, de esa manera, nosotros estaríamos encontrando la solución de la integral del coseno al cubo de x. Fíjense que nos apoyamos de identidad trigonométrica y posteriormente debimos aplicar un método de integración que ya hemos estudiado, como es el de cambio de variable. Vamos ahora al método de integración por sustitución trigonométrica. Anteriormente veíamos simplemente un cambio de variable o un método de sustitución. En este caso, la sustitución se hace netamente por funciones trigonométricas. ¿Cuándo es recomendable aplicar este método de sustitución trigonométrica? Cuando encontramos expresiones de estas formas, como observan acá, del tipo a cuadrado menos x cuadrado más x cuadrado menos a cuadrado, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo un valor cualquiera denominado a, es decir, un escalar, un número elevado al cuadrado, o que puede ser escrito al cuadrado, más o menos una variable cualquiera, x, y, z, w, elevada al cuadrado. ¿Cuál debería ser esa sustitución trigonométrica? Bueno, si por ejemplo, hay un ejemplo aquí, si es de la forma a cuadrado menos x cuadrado, yo puedo decir que x va a ser a por el seno del ángulo, o x puede ser a por el coseno del ángulo. Por el contrario, si yo tengo a cuadrado más x cuadrado, entonces x debería sustituirse por a secante del ángulo. Bien, en este caso nos debemos apoyar de esas mismas identidades pitagóricas que van a surgir aplicando el teorema de Pitágoras en un triángulo rectángulo. Veamos entonces este ejemplo, resolviendo la integral de diferencial de x sobre la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado, todo eso al cubo, ¿ok? Veamos que sí,
dentro de la cantidad subradical, lo que está dentro de la raíz nos permite a nosotros observar una de estas formas, porque el 4 básicamente sí es una a al cuadrado, yo lo puedo escribir como 2 al cuadrado, y la x al cuadrado pues ya está expresada claramente al cuadrado. Entonces, en este caso nosotros tenemos una expresión, por ejemplo, de la forma a cuadrado menos x al cuadrado. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Podemos construir un triángulo rectángulo que nos oriente, ¿verdad? ¿Quién va a ser A? ¿Quién va a ser B? ¿Quién es la hipotenusa? Entonces, generalmente, ¿verdad? Las condiciones que nos establecen a nosotros es que en la hipotenusa debe ir el valor de A. En este caso, A es 2, ¿ok? ¿Por qué? Porque estamos observando que si yo elevo 2 al cuadrado, sigue apareciendo 4. Entonces, en este triángulo rectángulo yo voy a colocar como hipotenusa, ¿verdad? 2. Ahora, en la base, que es lo que conocemos como el cateto adyacente, allí debe ir la expresión que yo quiero cambiar. Porque básicamente, si yo aplicara el teorema de Pitágoras, yo digo, tengo esta hipotenusa, tengo el cateto opuesto, que es para nosotros el seno, que ese cateto opuesto no es otra cosa que la variable, ¿verdad? Que sería x. Entonces, yo voy a tener en el opuesto la variable que es x, que en ese caso se va a elevar al cuadrado, y en la hipotenusa voy a tener el valor de la letra, de la a, de la constante, del número, que en este caso es 2. Si yo quisiera aplicar Pitágoras para encontrar este cateto adyacente, pues voy a encontrar, o lo que vamos a resolver allí, es que aparecerá entonces el 2 al cuadrado, ¿verdad? Que es la expresión que tendríamos, menos la x al cuadrado. Okay, y de esa manera, entonces, que nos quedaría lo que es el adyacente o el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a determinar quién sería el seno del ángulo, quiénes serían el coseno del ángulo, la tangente del ángulo, pero generalmente yo les recomiendo que empecemos como dato a colocar seno del ángulo y coseno del ángulo. Posteriormente, si llegásemos a necesitar la tangente del ángulo, pues la calculamos, ¿ok? Entonces, si yo coloco aquí el seno del ángulo, recordemos, y lo tienen también ustedes en las tablas, que el seno del ángulo, ¿verdad? Yo lo puedo ver desde la función trigonométrica, pero lo pudiese ver también como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y que si nosotros necesitamos es el coseno de ese ángulo, entonces el coseno del ángulo para nosotros viene dado es, por lo contrario, el cateto adyacente que ustedes van a tener allí sobre la misma hipotenusa. ¿Okay? Recuerden entonces que el ángulo que tengo aquí, ¿verdad? En función del cateto opuesto es el que está al frente de él, es decir, la X para nosotros va a ser ese cateto opuesto. Y la hipotenusa es el valor más largo del triángulo rectángulo, que en este caso es la inclinada, vale 2. Entonces vamos a sustituir en los modelos para ver a qué vamos a llegar. En este caso sería el seno del mismo ángulo, viene dado por cateto opuesto, que en este caso sería X, y la hipotenusa es 2. Por lo tanto, el seno del ángulo en este ejercicio sería X medios. ¿Ven? Como pueden observar aquí. Y el coseno del ángulo, entonces, viene dado por el cateto adyacente, que sería la raíz, ¿verdad? De toda esta expresión que encontramos aquí. Pero esa misma raíz debería ir dividida entre la hipotenusa, que para nosotros es la diagonal, que es 2. O sea que básicamente también vamos a encontrar una expresión fraccionaria, ¿ok? Es decir, vamos a encontrar aquí raíz, ¿verdad? De 2 al cuadrado menos la misma variable que es la x al cuadrado. Todo eso entre 2. Para que le podamos observar como una relación con la misma integral que tenemos aquí, pues veamos, si yo empiezo a resolver 2 al cuadrado, eso realmente es 4, menos la misma x al cuadrado que está apareciendo ahí, dividido entre 2, ¿ok? Bien, entonces, todo esta es la resolución inicial para nosotros entender cómo vamos a sustituir trigonométricamente en esta expresión, ¿ok? O sea que yo también puedo decir, despejando en este caso la x, que la x no es otra cosa que 2 veces el seno del ángulo. Y eso era lo que les explicaba al inicio. Fíjense aquí, en el inicio, donde yo les decía, si tengo una expresión a cuadrado menos x cuadrado, la x vendrá siendo a por el seno del ángulo. ¿Okay? Directamente lo puedo aplicar por este modelo.
lo que quería que observaran aquí en esta expresión es la demostración matemática de dónde proviene esa demostración directa, ¿ok? Que simplemente dice x es a por el seno del ángulo, proviene de hacer este triángulo rectángulo. Yo ya sé quién vale x, ahora tengo que determinar la derivada de x para conocer quién es de x. Entonces sería 2 es una constante, sigue siendo 2. Y la derivada del seno de x, ustedes se van a ir a la tabla, ¿verdad? Que tienen ahí en el material de apoyo. Y aquí están, entonces, si yo me vengo al seno de x, ¿cuál es la derivada? Que es el coseno de x. O si me voy al coseno de x, la derivada es menos el seno de x. Entonces, en este caso sería menos, sería simplemente la derivada del seno de x, es el coseno. En este caso, pues no es x, sino es un ángulo. Entonces ya tenemos, x vale 2 veces el seno de x y la derivada de x es 2 coseno de x. Vamos a sustituir en nuestra integral para llevar esto a razones trigonométricas. Entonces nos quedará la integral de x en el numerador, pero para nosotros de x es 2 coseno de teta o 2 coseno del ángulo. Entonces aquí queda 2 coseno del ángulo, por supuesto, diferencial de ese mismo ángulo. ¿Okay? Y en el denominador dice raíz, ¿verdad? De 4 menos x cuadrado, todo eso al cubo. Pero para nosotros, ¿quién es esa expresión? Veamos entonces que la raíz de 4 menos x cuadrado para nosotros era el coseno. O sea que yo desde aquí puedo entonces empezar a sustituir trigonométricamente.